Hermano, póngase en pie, abramos la palabra del Señor en 2 de Pedro 2. Gloria a Jesús. De aquí a septiembre, ¿cuántos sábados hay? Como 50 sábados. Sale como a $2 por sábado, hermano. Gloria a Dios. 2 de Pedro 2, verso 1. Amén. Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Señor, no soy digno de estar en este lugar, por eso te pido, Señor, que en este momento tú, Señor, pases ese carbón encendido que un día pasaste por los labios del sacerdote, Señor, allá, y que de alguna manera, Señor, me puedas usar un instrumento tan indigno en las manos de un Dios tan santo, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Nada más lo hacemos, Señor, sabiendo que tú eres tan bueno y tan maravilloso que nos hablas como un padre que le habla a sus hijos. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír tu consejo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido a este lugar a oírte a ti, Señor, no a oír conceptos de hombre. Padre, gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. Nos permite servirte, que es un privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. La semana pasada, el tema que tocamos se llamaba comezón de oír. ¿Se acuerdan? Amén. Comezón de oír. Fue la semana pasada. Y vamos a tratar de completar ese mensaje hoy con algunas cositas que nos hizo falta. El tema de hoy vamos a ponerle por título: cuidado con los falsos maestros. Amén. Cuidado con los falsos maestros. Yo no sé de dónde usted viene, pero donde yo vengo dicen que todo lo que brilla no es. Venimos del mismo país. Amén. Todo lo que brilla no es oro. Y eso se presta demasiado en el evangelio. No todo lo que dice ser es. Amén. Gloria a Dios. Los falsos profetas en Israel fueron una plaga. En su tiempo los falsos profetas fueron una plaga en Israel. Siempre aparecían, en toda parte aparecían esos falsos profetas. Y lo que hacían era que se oponían a los profetas de Dios, de tal manera que la gente, el pueblo no sabía si esos profetas eran de Dios o no. ¿Y qué pasa con los falsos profetas? Los falsos profetas en Israel desviaban al pueblo de la voluntad de Dios. Desviaban al pueblo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era una, y ellos con sus falsas profecías desviaban al pueblo. Amén. Causaban que muchos por esa causa se perdieran. Muchos por esa causa se perdían del camino del Señor, porque ellos desviaban la voluntad de Dios. Y Pedro, en esta carta, en 2 de Pedro, advierte a una iglesia joven que eso se va a repetir. Dice Pedro, lo que pasó, si usted abre la Biblia en 2 de Pedro 1 conmigo, dice: así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, pero hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y dice que introducirán encubiertas herejías destructoras. Amén. ¿Cómo sabe uno? Aquí dice la palabra falsos, pero hubo también falsos profetas, como andrá entre vosotros falsos maestros. La palabra falso aparece 2 veces. ¿Cómo se dice falso en inglés? ¿Usted sabe? Algo así. Amén. ¿Cómo sabe usted cuando algo es falso? ¿Cómo sabe cuando algo es falso? Cuando usted sabe lo que es verdadero, ¿verdad? Cuando usted sabe lo que es verdadero, entonces inmediatamente va a saber lo que es falso.
Si yo a usted le hago un mangú y usted es dominicano, yo no lo engaño. Amén. Usted va a decir, ese mangú no es dominicano, ese mangú es tico. ¿Por qué? Porque usted conoce el verdadero, ¿verdad que sí? Amén. Si usted sabe y conoce lo que es un billete de $100, con solo tocarlo, nosotros trabajamos manejando dinero. Recibimos dinero del público y trabajamos en Irvington. Y en ese lugar hay bastante crimen. Y de vez en cuando nos llega un billete falso. Entonces, pero en el momento que ese billete, con solo que lo tocamos, sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque de tanto manejar billetes, nosotros hasta el roce del dinero le conocemos. Ahora, y cuando lo vemos nos da risa. Amén. Solo falta que le pongan la foto de uno, ese billete. Son tan fake, son tan falsos. Pero alguna gente se lo dan y pasa, le dan el vuelto y al final van al banco y en el banco les dicen, nos tenemos que quedar con este billete falso. ¿Por qué? ¿Por qué le lograron meter el billete falso de $100? Porque no conocían el original. Amén. Entonces, qué importante que es conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Gloria a Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted conoce la voz de Dios. Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe cómo Dios habla. Amén. Usted sabe cómo Dios habla. Y va a llegar el momento que usted oye un predicador o oye un maestro. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, no tiene que oírlo mucho para decir, eso que se está hablando es falso. Y usted mirará a 2,000, 3,000 personas, mis hermanos, que están embelesados oyendo aquellas tonterías. Pero usted que conoce la verdad va a decir, eso es falso. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Pero en este tiempo hay crisis en el pueblo cristiano. ¿Por qué no conocemos la Biblia? Porque no leemos la Biblia. Amén. La tecnología nos ha tomado y vemos mucho Facebook, vemos mucho amigos en la computadora, en la televisión, y la Biblia, mi hermano, donde la dejamos el sábado en la noche, ahí tenemos que cogerla el próximo sábado en la mañana para venir al culto. No la tocamos. En el culto, lo primero que el enemigo hace, lo primero que el diablo hace es ponerle sueño a usted para que uno oiga la palabra. El miércoles que se dan enseñanzas de la Biblia, entonces ahí le va a aparecer un concierto para ir al concierto, porque el diablo no le importa que usted esté en un concierto. Ahí usted va a estar muy lleno de pasión, pero no va a estar oyendo la palabra de Dios. Amén. Y la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. El enemigo se opone a que usted oiga la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la verdad, mi hermano, nadie le va a lograr engañar con la mentira. Amén. Y dice que dice en este primer verso, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán ¿cómo? Encubiertas. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen que esto es mentira, usted no lo va a creer. Si la mentira es muy obvia, usted no lo va a creer. Pero si lo encubren, como se acuerda, aquellos, ¿cuáles fueron los que llegaron? Los gabaonitas fueron los que llegaron con el pan añejo. Ustedes saben esa historia, ¿verdad que sí? Amén. Ellos llegaron y engañaron a Israel diciendo, venimos de muy lejos. Y este pan añejo eran mentiras, vivían cerquitita. Lo que pasaba es que tenían miedo. Este pan lo cogimos hace días. Estas alforjas eran mentiras, todo era una trampa. Amén. Encubrieron la mentira. Dice que así, dice Pedro, dice el Espíritu Santo a través de Pedro, que así van a ser los falsos maestros. Van a traer las mentiras, pero las van a traer ¿cómo? Encubiertas. ¿Cómo las encubren? Más adelantito vamos a ver. Amén. Quiero concentrarme en la palabra que viene ahí. Dice encubiertas herejías. Fue tan interesante estudiar esa palabra herejías. ¿Por qué? Porque esa palabra en el idioma en que fue escrito antiguamente, herejía no era una mala palabra. Herejía significaba un camino, nada más. Y usted sabe que los griegos, una de las cosas que les gustaba a los griegos era oír filosofías, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la filosofía griega es respetada.
que Aristóteles, que yo no sé quién, ¿verdad? Ustedes saben. Que los famosos filósofos. Entonces, los griegos y aquel tiempo antiguo era muy dado a escuchar ideas, a escuchar caminos, a escuchar filosofías, a escuchar maestros, a escuchar religiones. Y usted era libre de escoger cualquiera de esas herejías, cualquiera de esos caminos. No era mala la palabra. Usted podía, los fariseos era una secta, los saduceos eran otra, los herodianos era otra, eran caminos y no era malo. Si usted era herodiano no era malo, si era saduceo no era malo, si era fariseo no era malo, era una manera de buscar de Dios. Entonces, eso era una herejía. Pero ¿qué pasó? Mi hermano, el cristianismo, Jesucristo cambió ese concepto. ¿Por qué? Porque nunca se había presentado un maestro diciendo, yo soy la verdad. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Nunca se había presentado un maestro diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Solamente Jesús se presentó diciendo que Él era la verdad personificada. Amén. Vea lo que dice Juan 12. Gloria a Jesús. Vamos corriendo. Juan 12, 46, 47. Ese hermano del proyector es tremendo. Juan 12, 46, 47. Es más rápido que yo. Juan 12, 46, 47. Dice la palabra del Señor ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvar el mundo. Pero dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesucristo está diciendo, yo soy la verdad y la palabra que yo les hablo es la verdad. Y si ustedes no creen en la verdad que yo los hablo, esta palabra los va a juzgar. Amén. Vea lo que dice ahí mismo en Juan 15, 22. Gloria a Jesús. Amén. Juan 15, 22. ¿Lo tienen? Vea, si yo no hubiera venido, o sea, antes de Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ¿no tendrían qué cosa? Pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo está diciendo, ya no hay muchas verdades, ya no hay muchos caminos. Yo soy el camino. Amén. Y ahora sí es cierto que si no oyen mi palabra y que si no siguen mi palabra yo no lo voy a juzgar. Es la palabra que lo va a juzgar. Amén. Y desde ese punto en adelante, cualquier otra verdad, toda cualquier otra enseñanza vino a ser una herejía. Vino a ser algo malo porque ya conocemos la verdad, ya conocemos el original, ya conocemos el verdadero, ya conocemos el que vino del cielo. Amén. Ya conocemos el que resucitó a Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús es la verdad. Gloria a Jesús. Y el que no cree en Jesús, cree en una herejía, cree en una mentira. Entonces el cristianismo le cambió el sentido a esa palabra. Amén. Por eso, lo que viene ahora después en la carta de Pedro es tan bonito. Vea, tan bonito no, bueno, pues nos va a dar sentido. Dice que introducen encubiertas herejías destructoras. Amén. Que están introduciendo diferentes herejías, diferentes verdades, diferentes caminos. Y dice que son destructoras. ¿Y dónde lo están introduciendo? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Dice Pedro, viene el día, así como hubieron falsos profetas, en el pueblo cristiano van a haber falsos maestros que van a traer caminos diferentes. Amén. Al de Jesús. Y son encubiertos que vienen y van a ser destructores. Amén.
Dicen, aún negarán al Señor que los rescató. Gloria a Dios. Negar al Señor que los rescató es predicar otro evangelio, es predicar otra verdad, es negar que la verdad que Jesús predicó no es suficiente, hay que agregarle. Amén. Entonces ellos están negando, dice al Señor que los ¿qué? Que los rescató. ¿Quién sabe que el infierno está lleno de gente rescatada? Amén. ¿Usted sabía? ¿Usted sabe que Dios rescató al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida para que todo aquel, ¿murió por todos o no? Jesús murió por el mundo. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Jesús quitó el pecado de los musulmanes. Jesús quitó el pecado de los chinos. Jesús quitó el pecado de los católicos. Jesús quitó el pecado de todo el mundo. Pero no todo el mundo lo recibe. Amén. No todo el mundo lo acepta. No todo el mundo quiere la gracia. No todo el mundo quiere a Jesús. Así es que el infierno está lleno de gente que Él rescató, pero que no quiso recibir la salvación. Amén. Dice que estos negaron al Señor que los rescató. Dice, atrayendo sobre sí, ¿qué cosa? Destrucción. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. Vea lo que dice el verso 2, mi hermano. Y pocos seguirán sus. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste. Qué triste esa palabra. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto os faltó el conocimiento, mi pueblo está pereciendo. Amén. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra disolución es bien interesante porque viene de disolver, de disolver. ¿Quién tomó Alka-Seltzer alguna vez en su vida? ¿Verdad que sí, hermano? Disolver es mezclar una cosa con otra. Dice, y muchos seguirán sus mezclas. Muchos seguirán sus mezclas. Y es que eso no es nuevo. Eso es viejo. Desde el jardín del Edén, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Así que el Señor os ha prohibido comer de todo árbol del jardín. ¿Eso era verdad? Era mentira. Era verdad con un poquito de mentira. Porque el Señor sí les prohibió comer, pero no de todos, sino de ¿cuántos? De uno. Pero el enemigo le está diciendo, así que el Señor les prohibió. Vea qué sutil que es el engaño. Vea qué sutil que es la mentira. Amén. Y esa ha sido la técnica del enemigo. Mezclar verdad con mentira. Eso es una disolución. Eso es una mezcla. El Señor no le gustan las mezclas. Usted sabe cómo va a ser el reino cuando venga aquella piedra en la visión de Daniel. Dice que el reino que va a haber va a ser una mezcla de barro con hierro, que es lo que estamos viviendo ahora. Como Estados Unidos está actualmente. Somos no sé cuántos estados, 50 y qué. Pero estamos bien desunidos estos estados, usted sabe. Hay estados que creen una cosa, otros creen otra cosa. Es un país que está unido, pero en realidad no está tan unido. Las mezclas al Señor nunca le han agradado. Amén. ¿Por qué será? ¿Será que Él es puro? ¿Verdad que sí? ¿Será que Él es santo? ¿Será que en Él no hay mezcla de nada? Gloria a Jesús. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo más terrible que yo encuentro aquí. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que por causa de estos falsos maestros que traen estas mezclas, que traen esta confusión, dice que el camino de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Dice que el camino de Jesucristo va a ser blasfemado. Hermano, que lo blasfemen a uno, que blasfemen a un pastor, eso no es nada. Eso no es nada. Amén. Eso no es nada.
¿Nosotros qué somos? Hombres. Somos hombres. Que nos blasfemen. ¿Cuál honor nos van a blasfemar? Si nosotros somos tizones que íbamos para el infierno, que el Señor nos rescató, pecadores perdonados. Amén. Que blasfemen a un hombre, el orgullo nuestro es lo que lo que nos hieren, porque somos orgullosos. Que hablen mal en contra de uno, ¿qué es eso? Eso no es nada. Amén. Hablaban mal de uno cuando andaban en el mundo, no van a hablar de mal de uno cuando están en los caminos del Señor. ¿Qué no pueden hacer? El honor de nosotros. Pero que hablen mal de Jesucristo, que es la verdad, que nunca pecó, que es puro y sin mancha. Que hablen mal de Jesucristo, que blasfemen el camino de Jesucristo por culpa de ellos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El nombre de Jesucristo, el nombre del Señor está siendo blasfemado por culpa de unos falsos maestros. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Hermano, ojalá que el nombre de Jesús no sea blasfemado por causa nuestra. Que blasfemen su nombre, no le dé ni frío ni calor. Que hablen mal de usted, no importa. Pero ¿sabe qué pasa? Que usted nunca ha ido por la 22 y ve un señor que tiene un disfraz de conejo que está con un rótulo. ¿Sabe? Esos son rótulos humanos, ¿verdad que sí? Los cristianos somos rótulos humanos. Desde el momento que usted dice que es cristiano, mi hermano, usted tiene que poner el nombre de Jesús en alto. ¿Verdad? Desde el momento que usted dice que usted es cristiano, viva a la altura de Jesús. Guárdese de que el nombre de Jesús no sea blasfemado por causa suya. Amén. Porque así juzgamos a estos falsos maestros y se merecen que les digamos todo esto. Pero cuidémonos nosotros, porque nosotros también somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Usted es un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es? Es un puesto gubernamental. ¿Usted sabe eso? Es un puesto de gobierno. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores. Dice como que si Dios hablara, ustedes hablen. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si tenemos ese tremendo privilegio de ser embajadores del reino de los cielos, cuidemos que el nombre de Jesús no sea blasfemado. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice el verso 3. Amén. Y aquí encontramos el motivo. Aquí encontramos el motivo de las mentiras, el motivo de las disoluciones, el motivo de los engaños. Amén. Por esto es. Dice el verso 3, vea mi hermano. Y por avaricia, ¿cómo se dice eso? Avaricia, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 3, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. ¿Por qué usan palabras fingidas? ¿Por qué usan manipulaciones? ¿Por qué? Por avaricia. Porque las almas serán mercancía. Amén. Tengo tantas miles de almas. Tengo 2,000 almas. Tengo 1,500 almas. Tengo 4,000 almas. Amén. Usted no tiene ningún alma. Jesucristo pagó por las almas. Amén. Son las almas de Jesucristo, compradas con la sangre de Jesucristo. Nadie tiene nada que sea de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, pero harán mercancía de las almas. Vea lo que dice el verso 14. Verso 14, 15 y 16. ¿Me sigue? Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la ¿qué? Codicia. ¿Qué es codicia? Codicia es el amor
desmedido por las cosas materiales. Codiciar. ¿Es malo? Querer tener más no es malo. No es malo. ¿Usted quiere tener más sabiduría? ¿Quiere tener más conocimiento de la palabra de Dios? ¿Quiere tener más amor de Dios? ¿Quiere tener más gracia? ¿Quiere tener más misericordia? ¿Usted quiere ser más perdonador? Amén. ¿Usted le gustaría tener más para poder dar más al necesitado? Hermano, a mí me encantaría poder tener más y decirle, hermano, nadie paga por ir al día de campo. Todo lo paga la iglesia y nos vamos free. Amén. No es malo querer tener más. Es la codicia, el amor desmedido por las cosas materiales, por lo que se queda. Gloria a Dios. Cuando eso te desvía de Dios, dice ahí en el verso 14, gloria a Jesús. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y están hablando, esto está hablando de estos falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas. ¿Cómo? ¿A cuáles almas seducen? A las inconstantes, a los que no tienen iglesia, a los que no tienen un pastor, a los que no tienen un sitio. Son inconstantes. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Dice que esas son la cosa favorita para ella. Tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Y dice el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Wow, hay un mensaje que se llama el camino de Balaán. Es bien bonito. Ojalá algún día el Señor quisiera que aquí lo predicáramos, pero me encantaría. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una mula, bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura de este profeta. Entonces aquí vemos que utilizan la palabra avaricia, amén, que están hablando de que hacen mercancía de las almas. ¿Qué es lo que mueve a esta gente? El amor al dinero, la plata. Gloria a Dios. Por eso se desvían, por eso meten encubiertas herejías, porque quieren sacarle más dinero a la gente, quieren sacarle más plata a la gente. Amén. Y usan palabras envanecidas, usan un léxico envanecido. Ahora en YouTube, hermano, que uno puede ver tanta gente que predica y tanta gente que enseña doctrinas. Usted a veces se pone a escuchar un mensaje. ¡Wow! Esa gente wow, que parece que están hablando en chino, mi hermano. Se queda usted, pero es impactado por el vocabulario que se usa. Tremendo. Gloria a Dios. Estaba oyendo un mensaje y decían que eran estructuras. ¿Cómo era que decía Giselle? No está aquí para que me salve. Hablando de los ángeles, decían que eran estructuras creacionales. Yo nunca había escuchado definir un ángel. Estructuras creacionales. ¿Vea usted? Yo pensé que estaban hablando de las Torres Gemelas o algo así, mi hermano. Estructuras creacionales. Y usan un lenguaje envanecido, porque son doctores. Amén. Gloria a Dios. Y lo único que hacen es mercancía con las almas. Lo único que quieren es el bien económico. Lo único que quieren es vivir bien ellos. Amén. Gloria a Jesús. Codicia, Balaán, los mueve el amor al dinero. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Los mueve el amor al. Un día de estos estaba mirando la cantidad, porque critican mucho a los pastores que tienen casas buenas. Y yo veo eso. Amén. Y también me gusta, no. Critican mucho eso, mi hermano. Pero estaba viendo, usted sabe cuánto dinero hay en una capilla, mi hermano, pequeñita como esto, que está en Portugal, que se llama Fátima. Solo en Fátima, la iglesia católica, solo en Fátima, que eso no se ve en el mapa, se para una mosca y usted no lo ve. Solo ahí, hermano, tiene suficiente dinero para darle de comer a todos los pobres del mundo. Solo ahí. Las riquezas que ha acumulado esta iglesia, las riquezas que hay en Roma, que hay en el Vaticano, en cada país,
las riquezas, porque los mueve el amor no el amor a las almas. Le venden los rosarios, le venden las misas, y si se murió no se preocupe, porque le venden misas a los muertos. Amén. Ahí se arregla cualquier cosa con plata. No le dicen la verdad, no les sirve decir la verdad. ¿Hay gente que está engañada? Sí. Hay gente que está honestamente engañada y el Señor la va a sacar de ahí, amén, y la va a salvar. Pero cuando a usted lo mueve el amor al dinero, cuando lo mueve el amor a la plata, al oro, no le sirve decir la verdad. Porque no le sirve al negocio no le sirve la verdad. Jesucristo no vino a hacer riquezas a este mundo, vino a salvar las almas, amén. Vino a salvar el mundo. Jesucristo no le interesa si usted es rico o no, le interesa si usted es salvo. Porque lo eterno es su alma, todo lo demás se va a quedar aquí cuando usted se vaya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Rey. Dice mi hermano el verso 3. Dice en el verso 3, el final del verso 3 dice: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dice? Sobre los tales, ¿de quién están hablando aquí? No nos salgamos del texto. No estamos sacando textos fuera del contexto. ¿De qué está hablando aquí? De los falsos maestros. ¿Hemos estado hablando de los falsos maestros, sí o no? Todo el capítulo de los falsos maestros, sí o no. Pedro al principio dijo: esto es lo que se va a levantar. Y dice: sobre los tales, ¿quiénes? Mi hermano, si no hay café. ¿Sobre los quién? Sobre los tales, son los. Amén. Verso 3. Dice: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Gloria a Dios. Viene el día en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Viene el día en que el Señor va a separar lo falso de lo verdadero. Y no nos toca a nosotros hacerlo. Porque Jesús, dice la palabra del Señor, que Él no quiebra la caña cascada. Eso dice, no quiebra la caña cascada. Y el pabilo que humea no lo apaga. Eso quiere decir que aquel que está tan débil como una caña, que con el viento se puede quebrar, no lo toquen. Amén. Si el hermano está por caer, no lo toquen. Y si está tan frío que apenas está humeando, no lo apague, déjelo que humee. Amén. Que Jesucristo mismo no quebró la caña cascada y el pabilo que humeaba no lo apagó. Amén. No nos toca a nosotros. Usted sabe que hay una cosa que le toca solo a Dios. Mío es el venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Gloria a Dios. Mío es el juicio. Pero dirán algunos: Dios es amor, ¿cierto? Especialmente si usted es testigo de Jehová. Dios es amor. No hay infierno. El infierno es la muerte. Que el Seol es una cosa y que el abismo es otra y que el vana palabrería. Vana palabrería. Jesucristo dijo que hay un lugar donde el gusano no muere. Amén. Donde hay crujir de dientes. Gloria a Dios. Y vea lo que dice. Y dice: no me creen, dice Pedro, no me creen. Le voy a dar 3 ejemplos de que es verdad. De que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Amén. Y vea el verso 4. Dice: porque Dios, primer ejemplo, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. ¿A dónde? Al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Y le voy a dar 3 ejemplos. Dice Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que vino juicio sobre ellos y los envió al infierno y a prisiones de oscuridades. Y dice en el verso 5, vea: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y nos dice: no perdonó a los ángeles y no perdonó al mundo antiguo,
sino que vino un diluvio sobre la tierra. Amén. Ese es el evento más catastrófico que ha habido en la tierra. Usted sabe la cantidad de gente que murió ahí, la cantidad de animales que murieron ahí. Ese fue un juicio tremendo. Fue tan grande que dijo el Señor, nunca más con esto, nunca más con agua. Amén. Y Dios lo hizo. Dios jugó a los ángeles. Dios jugó al mundo antiguo. Amén. Y hay otro ejemplo. Vea el verso 6. Dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Dice, y Sodoma y Gomorra, y usted sabe que esa gente vivía en homosexualismo. Dice, y esa ciudad, fuego y azufre cayó. ¿Dios juzga o no juzga? ¿Dios juzga o no juzga? Claro que juzga. Claro que Dios es amor. Pero la ira del Señor también es verdadera. Amén. Gloria a Jesús. Dicen Números 14, 18. Vamos conmigo allá. Números 14, 18. Gloria a Jesús. Hermano, ya casi terminamos con la introducción. Números 14, 18. Ve ahí, hermano. Dice Jehová, ¿cómo es para la ira? Jehová tardo para la ira. ¿Cómo es Dios en misericordia? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Por su misericordia estamos aquí. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Porque Dios tiene que ser justo. Amén. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Amén. Gloria a Dios. Tremendo el Señor. Dios es amor. Pero la ira del Señor es tan real como su amor. Aleluya. Y dice que sobre estos falsos maestros la ira del Señor caerá. Vamos al verso 20, 21 y 22. Gloria a Jesús. Amén. Estos versos, mi hermano, estos versos que siguen, con mucha frecuencia se sacan del texto, se sacan del contexto. Usted y yo muchas veces lo hemos sacado del contexto, pero ya vimos todo el capítulo. Y yo creo que solo ustedes lo van a entender bien claro. Amén. Verso 20 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor. ¿Cómo dice ahí? Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. Amén. Vamos de nuevo. Verso 20. Amén. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. ¿Usted ve ahí en algún momento la palabra nuevo nacimiento o la palabra regeneración? ¿Verdad que no? Usted ve mucho la palabra conocimiento. ¿Verdad que sí? 2 veces la palabra conocimiento aparece. Vea, ciertamente sí, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento. Amén. Ve al verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Habla mucho de conocimiento, pero no es regeneración. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es nacer de nuevo.
Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es nacer de nuevo. Amén. Una cosa es conocer la Biblia, otra cosa es ser regenerado, haber nacido de nuevo. Amén. Haber nacido del agua y del Espíritu. Le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Sabe cuánta gente conoce la Biblia? Tienen el conocimiento de la palabra. Por un tiempo se alejan del mal camino. Por un tiempo se alejan de los vicios porque tienen el conocimiento de Dios, pero no han sido regenerados. No han nacido de nuevo. Parecía que habían nacido de nuevo. Parecía que habían sido regenerados, pero nunca le entregaron el corazón a Jesús entero. Y la palabra dice, dame, hijo mío, tú, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la. Nunca le dieron todo el corazón. Hubieron rincones ahí que siempre se lo guardaron ellos. Y al Señor se le da todo o nada. Tenían conocimiento, habían escapado, pero la naturaleza de cerdo estaba ahí. Qué feo sonó eso, ¿verdad? Pero la naturaleza de perro estaba ahí. Y el que ha nacido de nuevo, ¿sabe de qué tiene naturaleza? De oveja, de ovejita. ¿Usted ha visto una ovejita que se revuelque en el barro? No. ¿Usted ha visto una ovejita que se coma su vómito? Pero el perro es un animal vil, inmundo. El cerdo es un animal vil, inmundo. Ellos no cambian. Yo tengo un perro en la casa y lo quiero y duerme conmigo. Mi hermano, y yo camino a mi perro y cuando me descuido está chupando la orinada de otro perro, mi hermano. Ay. Yo le pido al Señor que se me olvide eso para seguirlo queriendo, amén. Porque después cuando me está chupando a mí me acuerdo que... Pero ¿sabe qué? Es que él es perro. Vive en mi casa, lo baño, duerme conmigo, lo quiero, pero es perro. Su naturaleza es de perro, es de cerdo, no ha nacido de nuevo. Yo leía de un animalito de mi hermano que se llama el armiño blanco. Yo qué lindo eso. El armiño blanco, ese animalito, fíjese que lo cazaban para la piel de él. Él es blanco, él es muy lindo. Y los cazadores anhelan la piel de él. Y fíjate que ese animalito, cuando llega a una zona donde hay fango, donde hay lodo, ¿sabe qué hace? Él se echa y deja que lo maten. Porque él prefiere morir antes de ensuciarse su pielcita blanca. Qué triste, ¿verdad? Porque su naturaleza es diferente a la de un cerdo. Dice aquí mi hermano, ciertamente habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque conocen y pecan. Porque conocen y pecan. El cristiano no peca, claro que peca. El cristiano no falla, claro que falla. Pero tenemos otra naturaleza. No nos revolcamos en el barro como un cerdo. No nos comemos el vómito como un cerdo. Podemos pecar, pero nos duele el pecado. Pero queremos levantarnos, pero queremos arrodillarnos, pero queremos pedir perdón. Pero sabemos que tenemos un abogado que se llama Jesús ante el Padre. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Amén. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, con otra naturaleza. Ya no vivimos en el pecado, ya no amamos en el pecado. Puede errar, puede fallar, amén, pero usted no es un cerdo, usted es un hijo de Dios. Gloria a Jesús. Sepa, mi hermano, que cuando usted falla, cuando usted peca, no deje que le digan cerdo, no dejen que le digan perro. Soy un hijo de Dios que se va a arrepentir, que se va a levantar de nuevo, porque mi Padre me va a perdonar, porque Jesús es abogado mío y está en el cielo. Amén. Pero estos son diferentes. Estos son diferentes. Amén. Esta gente no tiene una nueva naturaleza. Ellos lo que tienen es amor al dinero. Son engañadores, son mentirosos, son psicópatas. Psicópatas.
Psicópatas. Usted sabe que la mayoría de los gobernantes son psicópatas, ¿sabe? Psicópatas. ¿Sabe? Un psicópata no tiene la capacidad de sentir el dolor ajeno. Porque ellos sienten que todo es mío, que todo me pertenece. Son orgullosos, son egocéntricos. Todo es mío. Todo a mí me pertenece. Pero usted no siente el dolor de la gente. Es que ellos son incapaces. Esa conexión en el cerebro no la tienen. Usted le roba la plata a las mujeres que apenas tienen para pagar la renta y no les duele. Ellos no sienten eso. Son incapaces de sentir el dolor ajeno. Y la mayoría de ellos, ¿saben? Son tremendos mentirosos. Por eso llegan al poder. Logran llegar al poder y a lugares de poder. Porque saben manipular, saben mentir, saben engañar. Amén. Leía que 200,000 personas al año son diagnosticadas en Estados Unidos con desórdenes de la personalidad. 200,000 personas al año son diagnosticados con desórdenes de la personalidad. Se está creando una generación de jóvenes que creen que todo se lo merecen, que todo es de ellos, que no se les puede negar un par de zapatos, porque entonces papi no me quiere y mami no me quiere. Que si se corta el internet por una semana, me corto las venas. 200,000 personas al año diagnosticados con desorden de la personalidad. Y hay iglesias lideradas por psicópatas que lo único que usan es su beneficio, su avión, sus limusinas, sus guardaespaldas, sus televisoras, sus palacios. Y la gente ciega no ve eso. Amén. Y los pastores en los países de nosotros, mi hermano, deseando $50 al mes para vivir con eso. Pongámonos en pie, hermano.